Le agradecemos el contacto y el tiempo al viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Adams Hurtado. Viceministro, bienvenido. Gracias por su tiempo. Viceministro, complicada la situación. Ayer las autoridades le dijeron al país que está difícil el mantener el abastecimiento interno del mercado y que habría que tomar otras medidas, teniendo en cuenta que los famosos créditos no llegan. Viceministro, una consulta para empezar esta entrevista. Es muy probable, está dentro de las posibilidades que la Asamblea no apruebe esos créditos por una cuestión política, ¿no? Ahí no hay conciencia de país, de urgencia, de nada. Ahí es político, o te fundo o te fundo, ¿no? Si eres mi enemigo y que se fundan todos con nosotros. Más o menos es así. En fin, aunque los créditos no solucionan todo. Viceministro, si no se aprueban estos créditos o se dilatan mucho, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es la estrategia que está diseñando el gobierno? Tendría que ser para las próximas semanas como máximo. ¿Se puede saber nos puede dar usted alguna pauta de el que sería el plan B frente al fracaso una vez más de los créditos de la Asamblea? Viceministro, lo escuchamos. Adelante, por favor. Buen día, Pedro. Primeramente un saludo a toda la población. Gracias por permitirme también explicar un poco sobre este tema del abastecimiento. Y obviamente, como mencionaba usted, ayer el ministro de Hidrocarburos, presidente de Yacimiento, junto al director de la ANH han dado una conferencia y han explicado un poco sobre este tema, ¿no? A ver, inicialmente comentarles sobre lo que usted me pregunta, lo que usted me consulta, si existe plan B, plan C, etcétera. Hay que entender dos cosas. A ver, el tema de los ingresos que nosotros, de las divisas, llamémoslos así, o de las monedas extranjeras que nosotros tenemos, básicamente son tres fuentes. La primera es la exportación de nuestros productos, gran parte es el gas natural, ¿sí? Por el otro lado tenemos también la exportación de urea, que nos genera divisas. Hay otra exportación de minerales a través del Ministerio de Minería. Parte de los ingresos de divisas está el tema de las remesas, ¿no?, que vienen del exterior. Y un tercer elemento son los famosos créditos que usted mencionaba, que si bien es cierto la Asamblea los tiene paralizados, pero quiero que se entienda que esta paralización no es desde ahora, ya viene desde varios años atrás. Por ejemplo, un dato importante que teníamos de anteriores gestiones, de que por ejemplo, el año que pasado que se ha cerrado, solamente en términos económicos, en desembolsos, han sido 674 millones de dólares que se ha aprobado en la Asamblea, ¿no? 674, imagínense. Y el pago de la deuda y de los créditos que se tenía ha sido algo de 1.526 millones de dólares. Entonces existe una diferencia, una disminución importante de casi más del 50% en el tema ese, ¿no? Y esa tendencia en anteriores gestiones 2023 se ha mantenido. Entonces son más de 2 años que se tiene esta paralización en la Asamblea, pero de igual manera nosotros, como les decía, tenemos estas otras fuentes de ingreso, que son las exportaciones de nuestros productos. Si bien es cierto, también han disminuido bastante, hoy en día las tenemos y obviamente esto está dedicado gran parte también a pagar esas deudas que se tienen, los créditos, y también a pagar la importación de los combustibles. Mire, sí es cierto que la aprobación de estos créditos es importante. Nosotros, como mencionaba, ayer el sector ha dado una conferencia y ha dado algunas medidas paliativas rápidas que pueden ayudar a este tema del abastecimiento. Una de esas ha sido de que a través de nuestra empresa YPF Logística, que es una subsidiaria de YPF Corporación, puede realizar la importación del volumen que se necesita para algunos sectores productivos que obviamente opten por esta alternativa. Ayer nos hemos reunido con los sectores mineros, nos hemos reunido, hoy día se reúne el ministro, el presidente de Yacimientos, con el sector productivo de Santa Cruz, soyeros, arroceros, etcétera, para plantearle esta alternativa, con el fin
de que estos despachos que hemos dejado nosotros actualmente de hacerlo de manera parcial, digamos, porque ahorita estamos despachando entre un 70 y 80%, entonces esta diferencia estamos tratando de suplirlo con esta importación a través de nuestra empresa que sería YPFB, pero el producto va a ser comercializado a precio internacional. Entonces, son medidas, es un paquete de medidas que lo estamos tomando, obviamente con el fin de que se viabilice el tema de la importación a través de YPFB y esta diferencia que tenemos, digamos, de despacho, lo podamos en este caso suplir con la importación de combustibles. Viceministro, yo le hacía esta consulta por lo siguiente. Yo entiendo que ustedes se han reunido como sector, el presidente, YPFB, en fin. Hablamos también con el presidente de Yacimientos. Y frente a esta alternativa de que no se aprueben los créditos, viceministro, el presidente de YPFB nos decía, el Ejecutivo, es decir, ustedes, está preparando una estrategia, un plan B, y que sería una medida estructural en lo referente a los hidrocarburos para zafar de esto. ¿Eso es así, viceministro? ¿Se está diseñando esa estrategia o esa decisión que se tomaría? ¿La están preparando? ¿Se está organizando eso? ¿Se está ultimando detalles? ¿Es así, viceministro? ¿O no hay nada de eso? A ver, el tema de las medidas que nosotros estamos tomando, algunas ya se vienen implementando, que son las medidas estructurales para no depender de las importaciones, ¿sí? La primera es inversión en exploración y explotación, que los primeros frutos ya lo hemos visto a través de Mayaya, que creemos que en 2026 y 2027 ya obviamente esto va a permitir aumentar la producción de crudos, la producción de gas. La producción de gas nos va a generar divisas por el tema de exportación, y en el tema de crudos, la producción de crudos nos va a permitir mayor cantidad de producción de diésel y gasolina. Por el otro lado, tenemos el tema de los biocombustibles, que es una medida totalmente estructural. Tenemos ya una planta que está operando en Santa Cruz, que ya produce biodiesel, que no necesitamos divisas para poder obtenerlo. Es decir, la economía se mueve a través de bolivianos. Una segunda planta que la vamos a hacer, que ya la estamos por inaugurar aquí en La Paz, en el Alto específicamente, la planta de Sencata. Y una tercera planta que es mucho más grande de diésel renovable, o HVO que se llama, ¿no? De acuerdo. Minería. Entonces, estos proyectos son proyectos que coadyuvan al tema de la sustitución de importaciones, y obviamente el sentido de esto es no depender de las importaciones. Entonces, esas son medidas estructurales que nos van a permitir a nosotros dejar de depender de la importación de combustibles, diésel y gasolina. Exploración y explotación que no se hizo, valga el dato también y aclarar a la población que entre 2013 y 2014 teníamos 6.000 millones de dólares para el tema como ingreso de exportación de gas. Hoy en día solamente estamos entre 1.800 y 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces existe una disminución importante, solo tenemos el 30% de los ingresos que se tenía en su momento. Entonces, con estas medidas de exploración y explotación vamos a recuperar nuestra capacidad de producción y capacidad de exportación. Por el tema de los biocombustibles, lo mismo. Vamos a dejar de importar diésel para producir nuestro propio biodiesel y diésel renovable. Estas son medidas estructurales que nosotros ya las estamos implementando y lo tenemos visualizado. Los frutos ya se están dando con el tema del biodiesel. En tema de exploración también hemos recuperado un buen volumen y obviamente en pleno vamos a entrar a partir de 2026-2027. Pero inmediatamente, como les mencionaba, hoy en día estamos haciendo este tema de la importación a través de YPFB, importación directa, hasta que se solucionen el tema de las divisas. Si bien es cierto que la Asamblea lo tenemos para los créditos, pero también les repito que tenemos otros ingresos, que otros ingresos son la venta de minerales, la venta de gas natural, venta de urea, etcétera, etcétera. Que obviamente, circunstancialmente, nosotros estamos planteando esta importación directa a un precio diferenciado en bolivianos para que los sectores productivos puedan acceder a ese combustible. Viceministro, claro, usted me explicó las medidas que se han tomado para tratar de ponerle soluciones al problema de los hidrocarburos en el país, y claro, son medidas en proceso que tienen sus ciclos y toman tiempo. Eso no es algo inmediato y que tampoco nos va a salvar mañana, y lo que necesitamos es que mañana o pasado la gente esté salvada con combustible y tenga que tener combustible en la gasolinera, en el tanque de su vehículo, de su tractor, de lo que sea. O sea, eso es inmediato. A eso me refería, viceministro, cuando le preguntaba si hay un plan B inmediato. Si la Asamblea está en lo mismo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Hay alguna otra medida adicional que la estén diseñando y que se pueda aplicar estructural también
para solucionar esta falta del combustible o no, eso no se está trabajando ni pensando? No, a ver, como le mencionaba, si bien es cierto las medidas que yo le explicaba, son algunas que ya se están implementando. El tema del biodiesel, por ejemplo, es un tema que ya es conocimiento público. Hemos mezclado diésel con biodiesel y hemos sacado nuevos productos, el diésel ULS, por ejemplo, que es un producto que tiene precio diferenciado y estaba, en este caso, el mercado objetivo son los gracos y clientes directos. Entonces son medidas que ya nos están ayudando al tema del abastecimiento y obviamente, como les mencionaba, es producción nacional, por lo tanto no se necesita divisa. Pero nos acercaremos a lo que usted me dice, Sí, diésel y sí. gasolina de manera inmediata. Quiero aclarar lo siguiente, no es que se ha dejado de despachar volumen a las estaciones de servicio y en las plantas de almacenaje. Hoy en día lo que estamos dejando de despachar es un porcentaje. Ese porcentaje debe ser un 20, 25, tal vez hasta un 30% del departamento. Es decir, YPFB sigue despachando volumen para comercializar un 70% en promedio. Entonces, ese 70% lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué no tenemos ese 30%? Por lo que les explicaba, el tema de las divisas. Si bien es cierto, las divisas en la asamblea están totalmente paralizadas, pero nosotros tenemos programados algunos ingresos, ¿no? Por el tema de la venta de gas, por venta de urea, que seguramente en este mes van a llegar. Pero inmediatamente, para suplir ese 30% de la demanda que no lo estamos pudiendo ahorita nosotros, digamos, abarcar, hemos aplicado esta otra medida, que es la importación de combustible a través de YPFB Logística. YPFB Logística está importando, va a importar el combustible, obviamente a precio internacional, y lo va a vender a sectores productivos específicos. En el momento que realice esto, por ejemplo, los gracos y clientes directos, que son los que consumen mayor a 5.000 litros, esos solamente retiran en plantas de almacenaje. En el momento que se realice esta medida, automáticamente el volumen se libera y va a ir a las estaciones de servicio. Más los pagos programados que le digo de divisas que se tiene, obviamente eso va a generar el abastecimiento del país. Bueno. Entonces, ¿de qué consiste esta medida? Esta medida consiste en que logística importe el combustible a sectores productivos como los mineros, los olleros, los arroceros, etcétera, principalmente en Santa Cruz, se les pueda vender ese combustible a precio, en este caso sería internacional. Usted me preguntara, ¿y de dónde salen los dólares para importarlo a través de YPFB Logística? Los dólares estamos viendo mecanismos, por ejemplo, a través de monedas virtuales, que son los USDT, que existen en el mercado y está obviamente avalado para poder hacerlo. Entonces, con esas medidas que nosotros estamos implementando, queremos satisfacer este 30% de demanda para sectores productivos específicos, que son mineros. Ayer hemos tenido una reunión bastante productiva y hoy en día en Santa Cruz se tiene otra reunión para poder también negociar este tema del precio de comercialización del diésel y gasolina. Sí. Viceministro, lo siguiente, hablar de cosas estructurales es hablar de la subvención. Y parece que todos en el país nos damos cuenta que eso ya no aguanta. No sé si el gobierno se da cuenta o tal vez ustedes internamente también lo discuten y probablemente hay muchas autoridades que incluso le dirán al presidente, presidente, sí, no da ya, no, ¿qué vamos a hacer? No aguanta, ¿por dónde salimos? Viceministro, esto de que se importe combustible a precio internacional y se lo venda también acá a algunos sectores, podríamos decir que ya es un inicio de levantar gradualmente la subvención. ¿Este precio internacional para estos sectores de acá en adelante se va a mantener permanente en el tiempo o solamente es por esta emergencia y luego vuelve la subvención para todos? ¿O esta es una medida definitiva inicialmente para estos sectores, viceministro? Hay que entender dos cosas. A ver, si usted me pregunta, primero vamos por la primera parte, si esto es solamente por este periodo. La respuesta es clara, es solamente por este periodo. Como les digo, estamos despachando un 70, un 80%, esa diferencia del 20%, que son gracos y clientes directos, pensamos suplirlo por esto. Solamente por este periodo, entre comillas, que llamémoslo de emergencia, en este bache que le ha llamado el presidente de YPFB, porque no tenemos las divisas todavía para poder tenerlo. Entonces, solamente por ese periodo, este precio, que en este caso sería precio internacional. El tema de la subvención es diferente. A ver, aunque levantemos la subvención, no se va a solucionar el tema de la generación de divisas. Si usted me pregunta, ¿YPFB tiene plata? Yo le voy a decir, YPFB tiene plata, tiene bastante plata y en bolivianos. Lo que no tenemos como Estado actualmente es la generación de divisas, como les mencionaba, son tres principalmente. Sí. El tema de las exportaciones, que la tenemos, ¿sí? Han disminuido, pero tenemos el tema de las remesas, y el tercero, el tema de los créditos. Para darle un dato,
Por ejemplo, en el año 2024, solamente en desembolso han sido 674 millones de dólares, pero el pago de deuda ese año de Claro. 2024 han sido 1.526 millones de dólares. Entonces, en otras palabras, estamos pagando más deuda Sí. que ingresando desembolsos a Bueno, través del crédito, a sí, comparación eso de queda todos los claro, anteriores años. viceministro, eso queda claro, usted lo explicó y sí está claro. Pero Ujú. lo que me dice usted, el dato que me da, que YPFB tiene plata. ¿Cuánta plata tiene en este momento YPFB? YPF tiene utilidades, pero en bolivianos, como le digo, ¿no? No ¿Cuánto? tiene generación A de cuánto divisas por la asciende? decaída, por los patrimonios, etcétera, etcétera. Cuantificar la plata que tiene yacimientos obviamente depende mucho del estado de resultados, pero sí tiene Claro, flujos positivos, ¿no? claro, Pero en bolivianos, como le digo, el claro, tema de usted las me dice divisas. en bolivianos, viceministro, se obtiene dólares exportando, produciendo y vendiendo. Ujú. Y YPFB en este momento no está en condiciones de hacer eso, viceministro, eso no es tan cierto, porque la exportación a Brasil, usted sabe, disminuyó, a la Argentina ya no hay, lo de Brasil es tas con tas, nos alcanza casi solo para pagar la deuda de los combustibles, entonces yo no entiendo de dónde viene el gran flujo de plata que puede tener YPFB. Lo que le mencionaba, y le explico nuevamente, YPFB tiene bolivianos, flujo en bolivianos, lo que no tiene es dólares. ¿Por qué? Porque la subvención, lo que justamente usted explicaba, Yacimientos compra en 8 o 9 bolivianos, $1 y algo, y lo vende a 3.72 el caso del diésel. Esa diferencia lo devuelve el Ministerio de Economía, lo puede devolver en efectivo o lo puede devolver a través de NOPRES. Entonces Yacimientos tiene la plata en bolivianos, pero lo que no tiene es la generación de divisas, y perfectamente como usted me decía, ¿no? Si bien es cierto, estamos exportando, pero ya no exportamos como se exportaba en su momento. 6.000 millones en su momento YPFB ha recibido por exportación de gas. Hoy en día estamos entre 1.800 y 2.000 millones de dólares, que es, Claro. como usted bien dice, no alcanza para comprar los combustibles, y por eso tenemos las otras generaciones que lo hacemos, bueno, en este caso se hace a nivel estatal, que es la venta de algunos Claro, minerales y la venta y las remesas, ¿no? Y por claro, otra parte deberían estar los créditos, que lamentablemente los créditos claro. ahora son cero dólares. Claro, viceministro, es que lo otro son prácticamente malabarismos, no económicos y financieros, viceministro. Estamos contra la pared y eso lo sabemos todos. ¿Quién nos sacará de esto? Viceministro, lo de Mayaya, usted ha mencionado Mayaya. Eh, ¿Ustedes pueden garantizarle al país que Mayaya es una realidad, viceministro? No es otro océano de gas. O sea, ¿a qué me refiero? Surgieron críticas en sentido de que las pruebas de producción que se hicieron en Mayaya no funcionaron como se esperaba y aparentemente no sería un reservorio o un campo o lo que fuera o lo que sea comercial, porque para tener características de comercial, usted sabe, son parámetros muy definidos. Pero usted puede decirle al país que Mayaya es comercial y es el gran descubrimiento que ha señalado el gobierno, viceministro, o hay todavía estudios que hacer. Eh, eh, Pedro, Mayaya es un campo que se ha descubierto, si bien es cierto, se ha perforado un pozo. Las pruebas han sido positivas, se tiene producción de gas y de condensados, pero muy bien usted dice, hay que desarrollarlo. Y obviamente en ese desarrollo se tienen que realizar las inversiones. Y las inversiones no son pues desarrollar un campo para que llegue a la plena producción, digamos, de su vida útil, no se hace en 6 meses ni en un año, se necesitan varios años. No, yo estimo, si bien es cierto no es mi área, específica exploración y explotación, pero a partir de 2026-2027 ya vamos a tener los primeros frutos de la producción de malla. De que es positivo, no se puede discutir eso. De que sea un mar de gas, no voy a decir que es un mar de gas, porque eso se dijo en su momento en otro contexto, pero sí es un pozo, es un campo que se va a desarrollar y seguramente va a tener recaudaciones históricas para el Departamento de La Paz en términos regalías e IDH, porque es un campo grande, es un campo importante. Lo que sí tenemos que realizar inversiones para poder desarrollar las facilidades, que serían ductos para llegar a las plantas o a las refinerías en este caso para poder procesarlo, y obviamente eso lleva su tiempo. A partir de 2026-2027 se van a ver los frutos de este descubrimiento, pero de que es positivo no tiene que dudarlo nadie. Viceministro, para cerrar ya queda claro para el gobierno, la subvención no la van a retirar, este precio internacional al que le van a vender a ciertos sectores es temporal, luego va a volver la subvención para todos. Eso el gobierno hasta el final lo va a mantener, viceministro, queda claro.
Mire, el tema de la subvención, no olvidemos que el presidente Lucho planteó, ¿no?, un referéndum, porque esto tenía que ser una decisión nacional de todas las personas, de todos los pobladores, pero la subvención, como les digo, tanto del diésel como de la gasolina, se mantiene porque es una manera precautelar también a la gente que más lo necesita. No quiero que se confunda que si levantamos la subvención vamos a tener la solución al tema de las divisas. El tema de las divisas y la subvención son dos temas muy diferentes que obviamente se tienen que abarcar como lo estamos abarcando en Claro, este momento, claro, de manera paralela. claro, pero viceministro, la subvención es estructural. Eso le va a salvar la vida de acá a 10, 15, 20 años, está bien. Yo sé que ahora no va a solucionar nada, pero es pensar en grande, ¿no? Es mirar el bosque y no el árbol a futuro. Cierro con esta pregunta, viceministro, y usted está en la libertad de responder. En lo personal, como técnico, ¿usted cree que la subvención debería tener ya algún grado de flexibilidad o de disminución, viceministro, o hay que mantenerla tal cual? Yo le voy a dar un ejemplo del tema de la subvención. Nosotros hemos sacado productos alternativos que tienen ya menos subvención comparado con el diésel y la gasolina. Le voy a dar un ejemplo claro. En el tema de la gasolina, hay la gasolina especial que se consume mayoritariamente y hemos sacado dos nuevos productos, la gasolina premium y la ultra premium 100, que tienen precios diferenciados. Si usted me pregunta cuáles son subvencionadas, las tres son subvencionadas. La principal diferencia es que la gasolina especial es la que más se subvenciona. Las otras dos tienen menos subvención. En el caso del diésel, hemos sacado dos nuevos productos, el diésel ULS y el diésel ULS Plus. El diésel fósil tradicional cuesta 3.72. El diésel ULS y el ULS Plus está bordeando entre 6.50 y 7 bolivianos. Ambos son subvencionados, pero estos nuevos productos, los últimos dos que les mencionaba, tienen menos subvención. Entonces, lo que se podría hacer con la subvención son productos alternativos para que la gente pueda decidir qué producto pone, en este caso, a sus herramientas que necesitan, ya sean vehículos, autos, tractores, etcétera, etcétera, a Claro. través de la diversificación nacional. Viceministro, continúe, está usted con el uso de la palabra, porque yo le había preguntado y le había hecho conocer una preocupación. Si bien hay ingresos y usted nos decía que YPFB tiene plata y en bolivianos, pero yo le decía que nada más que para este año, por ejemplo, en Bolivia necesitamos unos 3.400 millones de dólares para la importación de combustibles y para el 2026 se proyecta que eso va a llegar a los 4.000 millones de dólares. Y yo le decía, ¿de dónde? Lo que se genera no alcanza. Y ahí estaba usted con la palabra, viceministro Hurtado, lo escucho. Sí, lo que quería mencionar y quería aclarar, que el tema de la subvención y la generación de divisas son dos temas muy diferentes, que aunque levantemos la subvención al 100%, no soluciona, y eso quiero que se entienda, no soluciona el tema de la generación en divisas. ¿Por qué? Y eso es lo que le pedía 30 segundos, pero más me ha permitido más bien un poco ampliar el tema. Digamos que sean 3.500 o 4.000 millones, como usted dice, el tema de la importación de esos combustibles para la próxima gestión. Esa importación, YPFB lo tiene que hacer en dólares. En otras palabras, lo tiene que hacer en divisas. En el momento que ese combustible llega aquí a Bolivia, actualmente YPFB lo vende a un precio subvencionado. Para el caso del diésel, 3.72. Hagamos el ejemplo unitario. Digamos que el combustible te hubiera costado $1. Ese dólar Yacimientos lo paga en dólares, porque paga al exterior. Ese dólar, para el tema del diésel, por un litro estoy hablando, Yacimiento lo vende en 3.72 bolivianos por cada litro. Esa diferencia entre ese dólar, que sería tipo de cambio oficial 6.96, menos el 3.72, Economía le devuelve en bolivianos. Correcto. En el caso que usted menciona, le quitamos la subvención al 100%. Ese dólar, YPFB lo va a tener que vender, ¿a qué? En Bolivia, en bolivianos. Entonces, si le costó $1, lo tiene que vender en 6.96. En otras palabras, salen los dólares, pero YPFB recibe bolivianos. Entonces, si quitamos la subvención, no solucionamos el tema de los dólares. Y la única manera de solucionar el tema de los dólares, como le he mencionado, generando dólares, exportando mayor cantidad de gas a través de la exploración y la explotación, o dejando de importar combustible a través de nuestra producción propia, que sería a través de los biocombustibles, biodiesel y diésel renovable. Esa es la solución estructural para no depender de este tema de las divisas. Quitar la subvención no genera el problema, no soluciona el problema de los dólares que actualmente tenemos. Eso quería, Pedro, para finalizar.
Espero que se me hubiera entendido y gracias obviamente nuevamente por la invitación. No, sí, viceministro, se ha entendido. Ustedes tienen que sacar dólares del bolsillo para comprar afuera porque afuera no reciben bolivianos. Llegan acá y lo tienen que vender en bolivianos. ¿Cómo reponen esos dólares? Complicado. Aunque no, está bien clarito. Se repone dólares si es que inmediatamente nosotros estuviéramos a la par exportando cosas, ¿no? Combustible, productos, manufactura, qué sé yo. No habría ningún problema. Pero es lo que no tenemos en este momento, viceministro. Y todo lo que se hace, usted ha mencionado la urea, los minerales tal vez sí, representan un buen porcentaje, pero luego no da, viceministro, y el tema es en lo inmediato cómo mejorar eso, de dónde sacar la plata para compensar esa generación de dólares que el país por sí mismo y su aparato productivo y exportador no lo puede lograr. Entonces ahí va mi pregunta, viceministro, y qué hacer, qué medida tomar entonces. Pareciera un callejón sin salida. A eso iba mi consulta, viceministro. Sí, nuevamente le repito, estructuralmente es exploración y explotación, cosa que no se ha hecho en muchos años anteriores, Pero eso va a tomar producciones tiempo, ¿no? de Toma nuestros propios tiempo. combustibles, biodiesel, diésel renovable y otras medidas que tenemos que hacerlo. Ahora hay un dato importante, este tema de los créditos que no se aprueban en la Asamblea, ya vamos más de 2 años, más de 24 meses en esto. Y siempre, no es que existe un callejón sin salida, siempre hay una salida ante los problemas y nosotros estamos para eso. Y vamos a solucionar este tema y vamos a seguir trabajando en el bien del país, pensando en todos los bolivianos y bolivianas a nivel nacional. Gracias, Pedro. Viceministro, le agradezco a usted por su tiempo y que sea hasta cualquier momento. Muchas gracias a usted, hasta cualquier otra oportunidad. Un saludo a toda la población.